Buenas tardes. En primer lugar, saludos y agradecimientos. Saludamos a todas las personas que se encuentran aquí. Por supuesto, a Susana, que otra vez nos hace el favor de venir aquí desde Jerez a hablarnos de un tema muy interesante y que viene acompañada además por Paco Carrasco, que también es gestor cultural. Voy a hacer una presentación. Saludamos también a las personas que nos van a seguir a través de la grabación, que se subirá a nuestra página web. Y voy a hacer una presentación al principio, un poco de corte un poquito filosófica, pero con la idea un poco de enmarcar y dejar centrado lo que es lo más interesante, que es lo que nos va a contar Susana. Ahora después la presento a ella también, al hilo un poco de la presentación. Bueno, estamos en un tema, vamos a tratar un tema que es muy relevante, muy interesante, que no se suele tratar en muchos sitios, no es frecuente tratarlo, y que sabemos perfectamente que en un ateneo literario, artístico y científico como este de Cádiz, todos los temas no son interesantes, como decía Plauto, Terencio lo decía también, todo lo humano me interesa, nada que no sea humano no me es ajeno, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de temas muy filosóficos como el alma, la muerte, la vida, la terapia regresiva, es un tema bastante interesante y quién mejor que ella para hablarnos de eso, ¿no? En principio, para hablar del alma, yo diría que es un concepto que no se atreve nadie a definirlo ni a determinarlo, es muy difícil, todas las culturas, todas las religiones han hablado del alma, pero es muy difícil determinarlo. Prácticamente podríamos decir que hay como dos acepciones principales, mayoritarias, diríamos. Una que es esa que divide nuestro ser en cuerpo y alma, se consideraría que el alma es la parte inmaterial y el cuerpo la parte material o perecedera, son una de las más genéricas, pero existe otra que es en muchas creencias, que esa parte inmortal es también una parte espiritual del ser humano separada del cuerpo tras la muerte de las personas. Desde la antigüedad se considera el alma como un principio que da vida. La palabra psique, donde viene psicología, ¿no? Psiquiatría y tal, psiche, significa, es de donde va a venir la palabra ánima, de donde viene la palabra animar y donde viene alma. Es un soplo vital. Había un filósofo griego, Bersón, que hablaba del elan vital, del soplo vital, ¿no? Él no sabía tampoco, era un filósofo más bien existencialista y no sabía dónde colocarlo, pero hablaba de esa idea de un soplo vital, ¿no? De alguna forma diríamos que el alma marca lo que es mi personalidad, en el sentido de la palabra griega bonita que viene del latín, persona. Persona significa sonar a través de. Mi alma suena a través de mi cuerpo. Mi cuerpo es como un personaje, ¿no? El mundo griego utilizaba máscaras para presentar un poco distintos personajes. Es lo que suena a través de mi cuerpo, le da expresividad a mi cuerpo, a mi mirada, a mi habla. En el fondo sería el mejor selfie. El selfie auténtico sería el alma, en ese sentido, ¿no? Donde estaría el yo de verdad, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia, yo voy a hablar poquito solo, lo que ha imperado un poquito más ha sido ese dualismo que inventaron, bueno, que trajeron, ellos lo traían de otras culturas también, Pitágoras y Platón en el mundo griego, y que hablaban de esa creencia en un cuerpo perecedero y un alma que trascendía ese cuerpo. Incluso se atrevieron a hablar de tipos de alma y hablaban de un alma propia de los vegetales, de las plantas, hablaban de un animal de un alma propia de los animales, que sería la sensación, la supervivencia, los sentidos más que los sentimientos, y el alma racional, que sería el alma ya del pensamiento, del sentimiento, de las emociones, etc. Pasarían 20 siglos hasta que Descartes, hablando todavía de ese dualismo entre cuerpo y alma, intenta buscar un sitio donde puedan unirse el alma y el cuerpo, en esa glándula pineal que está en la base del cráneo, por buscar una cosa, pero eso va a abrir, por primera vez en la historia, va a abrir la idea de buscar algo material del alma, algo material dentro del cuerpo. Al principio del siglo XVII, Descartes de esa época, no se hablaba para nada, o sea, antiguamente se creía que el alma estaba en el corazón, que los nobles sentimientos estaban en el corazón, esa teoría cardíaca que vendría de Platón.
Cuando llega al siglo XVII hay un personaje que es muy importante, muy desconocido, que es el médico Thomas Willis, que dice por primera vez, y además acuña el término neurología, es la primera vez que se habla de neurología, que empieza a hablar de la teoría cerebral, que puede que el alma esté en el cerebro. Son 1672, dice claramente que el alma, él era estudió neuroanatomía y psiquiatría, y dijo que el juicio, la capacidad de razonar, el raciocinio está probablemente en el cerebro. Y lo traigo a propio intento porque el otro día, escuchando a una neurocientífica, es muy conocida y ahora es una gran divulgadora, Nazaret Castellano, está en todos los sitios, Nazaret Castellano, decía ella misma que no tiene ni idea, que no sabe dónde se encuentra lo que podría ser la conciencia, podría ser el término del alma, ¿no? En la actualidad las neurociencias intentan hablar de que hay un monismo, que todo es uno, que es el mismo cuerpo es donde está el alma y tal, pero en otros campos la neurociencia habla de una cosa que en nuestra cultura no está tan clara. Nosotros no podemos diferenciar en Occidente, otras religiones sí lo hacen bien, lo que es conciencia con S y conciencia. De alguna forma la conciencia, diríamos que podría ser el estado de conciencia con S. En los andaluces lo decimos más, ¿vale? De conciencia, ¿vale? Entonces la idea es curiosa, porque dice Nazaret Castellano, esta neurocientífica, que el alma es el puente que une la materia y la conciencia. Y la periodista le preguntaba, bueno, ¿y la conciencia entonces está en el cerebro? Y dice, no lo sé, pero creo que no. Una neurocientífica. Decía, creo que no. Y decía al final, y creo que esa es de las grandes preguntas que tenemos que seguir preguntando, ¿dónde está la conciencia en este caso? Bueno, y ya para dejar un poquito más, voy a hablar levemente del tema de la muerte, que está aquí también, que es muy frecuente, y es, por supuesto, todos sabemos evidentemente que la muerte es inevitable, que no ha habido un ser humano que se haya salvado, ni seres vivos que se hayan salvado, pero uno de los grandes problemas que tenemos los humanos es el tabú de la muerte, el miedo a la muerte, la negación de la muerte. Y en todas las culturas y en todos los tiempos, lo ideal y lo que hemos querido y seguimos queriendo todo es morir en paz, hacer el tránsito en paz. De hecho, cuando decimos el RIP, requiet in pace, o el DEP, descanse en paz, viene del latín, ¿no? Y el descanse en paz es lo que le deseamos a la persona que ha fallecido, que descanse en paz. Pero seguimos con mucho recelo, con mucha incertidumbre, y podríamos decir que habría como tres actitudes o tres marcos generales en los que nos movemos. Hay gente que piensa que la muerte es el final de toda la existencia, que es el final. Para otra mucha gente, la muerte es una etapa más de una vida posterior, que nos espera más allá. Y también está muy extendida la actitud agnóstica, que es que no tengo más remedio que ser, de alguna forma, de enfrentarme a la incertidumbre. Gente que niega, gente que afirma y gente que, de alguna forma, se mantiene ahí en la incertidumbre, ¿no? Ya hablo de Susana, que es lo que tenía que hablar, y en esta conferencia Susana va a abordar la perspectiva, seguro, de la muerte como un tránsito, en el sentido de las almas, que de alguna forma en nuestra cultura se ha hablado algunas veces de las ánimas en pena. Se ha hablado, no es lo mismo ánima errante, alma errante, que alma en pena. Las distintas religiones tienen distintos términos para esto, ¿no? Pero como gente que todavía tiene algunas muertes de personas que todavía tienen alguna asignatura pendiente, que todavía vagan y que deambulan por algún sitio, que no han trascendido al otro mundo o al otro plano existencial que puede existir. En distintas religiones, las teístas, que son las que creen en dioses, en un dios o en varios, y hay otras religiones que no son teístas, ¿no? Por ejemplo el budismo, el jansenismo, etcétera, tratan el alma de distintas formas. Algunos creen que lo principal, el budismo, por ejemplo, que el alma se libere, que termine liberándose el alma. Muy importante que se libere. En algunas tradiciones, por ejemplo en el hinduismo, que sí, ahí sí son politeístas, hay un dios constructor, un dios conservador, un dios que destruye lo que no vale, etcétera, Shiva, Brahma, Vishnu, ¿no? Pues son varios, Vishnu, perdón. Siempre todos hablan también del problema de los
pues al margen de todas esas religiones, al margen de todas las creencias, pero teniendo en cuenta todas ellas y mucha experiencia personal, aquí está Susana para hablarnos hoy de su experiencia personal, de su experiencia profesional como terapeuta, terapeuta de terapia regresiva, de vidas pasadas, y es miembro de la directiva española, de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Durante muchos años ha sido fotógrafa profesional, un par de décadas creo, sobre todo en Barcelona, ahora reside en Jerez. Y a ella siempre le ha interesado la medicina en su sentido integral, en sentido holístico, en el sentido de sanar toda la entidad del ser, ¿no? Y en este sentido considera que muchas veces lo que hay que cambiar es nuestro verdadero ser, nuestra forma de ser. Somos cada uno para, desde otra manera y desde otro ángulo, poder de alguna forma evaluar y vivir los acontecimientos según me decía una vez, con mayor armonía, con mayor paz. Y en el fondo se trata de buscar paz, que es lo que buscamos todos en todos los sitios. En este momento, cuando ella hable ahora, me imagino que no sé si se centrará especialmente en el tránsito, ¿no? o en el sufrimiento o los traumas que haya podido tener algunas personas en este sentido, ¿no? Nosotros te agradecemos muchísimo que estés aquí un año más y que nos hables de este tema tan interesante. Yo te voy a dejar aquí tranquilamente, ¿vale? Sí, sí, se oye bien. Pues muchísimas gracias Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir y voy a intentar en el tiempo que tenemos, porque a mí cuando se trata de hablar de la terapia regresiva y todo lo que abarca, hay veces que no puedo parar, me sale del alma, como yo digo, y hay tanto que contar y tanto que desconocemos y tanto que podemos saber. Él dice que el objetivo final de nosotros es buscar la paz. Y ahí quizás voy a decir, el problema es que estamos buscando la paz fuera y la paz la tenemos que encontrar dentro, porque realmente los conflictos están dentro y los llevamos dentro, en ese subconsciente. Bueno, pues yo voy a hacer, porque no sé si si todos conocéis ya la terapia regresiva, habéis oído algo o venís un poquito de nuevo. En este caso, ¿qué es? ¿En qué consiste la terapia regresiva? La terapia regresiva consiste en todo aquello que te perturba, que no encuentras una explicación, que acudes a los medios habituales y lo consideran psicosomático, aquello que no te deja avanzar, que es un obstáculo en tu vida, que no te deja ser realmente quien tú crees que eres, eso está en tu subconsciente. Y a través de la terapia regresiva que se consigue ir a ese subconsciente para buscar el origen de todo lo que en esta vida te está perturbando y no te está dejando avanzar. Entonces, realmente la terapia regresiva, ¿en qué consiste? En hacer consciente lo que está en tu subconsciente. No se hace con hipnosis, se hace a través de una emoción. Cuando la persona viene a consulta, ¿qué es lo que tengo que decirle? ¿Qué le digo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te hace sentir mal? Pues ella plantea problemas con las parejas, problemas en las relaciones, mi trabajo no me funciona, me siento solo, cualquiera que sea el motivo de consulta, ahí te produce una emoción, que mi pregunta es, ¿y eso qué te hace sentir? Y luego la siguiente pregunta es, ¿como si fuera qué? Y al hacer esa pregunta, ¿como si fuera qué?, entras en ese estado expandido de conciencia que te lleva al origen, donde todo eso que estás viviendo se gestó. ¿Y eso por qué hay un origen en una experiencia pasada? Porque fue una situación que se vivió, donde no se tenía un nivel de conciencia que permitiera resolver la situación. Pero hay diferentes razones por las que se produce esa situación en la que nos quedamos atrapados. Y ahí es donde hablamos nosotros del atrapamiento del alma. Es decir, una parte de nuestra alma, que es energía, se queda fragmentada en una experiencia que no supimos resolver. Y ahí la pregunta sería, bueno, ¿y ese atrapamiento dónde se puede producir? Pues se puede producir desde
cualquier ruptura de pareja, la pérdida de un ser querido que no sepamos gestionar, la adolescencia se puede producir en los primeros años de vida, se puede producir en el canal del parto, sí, en el canal del parto se pueden producir atrapamientos. Y en el vientre materno, esos 9 meses que estamos dentro del vientre de mamá, la psiquis de mamá, los pensamientos de mamá, los miedos de mamá se mezclan con los pensamientos de ese bebé, y a veces nacemos y crecemos pensando que somos eso. Y incluso a veces nos dicen, cada día te pareces más a tu madre, te pareces a tu madre. No, crees que eres tu madre porque has vivido todo lo que mamá estaba viviendo durante tu gestación. Pero el atrapamiento también se produce en una vida pasada. De hecho, en esta vida lo único que pasa es que se activa en cualquiera de todos esos momentos, desde que estamos en el vientre hasta que volvemos, hasta que llegamos a la edad del shock, se activa una experiencia de una vida pasada. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente, yo hay veces que digo que aquí no hemos venido a sanar el cuerpo, hemos venido a sanar el alma, porque es el alma la que está herida, la que está atrapada. Entonces, la siguiente pregunta, para ir casi al tema que hoy nos trae aquí, que es las almas perdidas. Otra de las razones por la que podemos tener problemas en nuestro bienestar, incluso en nuestra salud, son las almas perdidas. ¿Y qué es un alma perdida? ¿Y por qué le llamamos alma perdida? En sí es una persona que ha fallecido y por diferentes razones, cuando abandona el cuerpo, se queda atrapada en este plano, no va donde tenemos que ir. ¿Y qué hace que no vaya donde tenemos que ir? La mayoría de las veces es por amor. Sí, por amor se quedan atrapadas. Imaginaros una madre que acaba de tener un hijo y fallece en el parto. Esa mamá, evidentemente, no va a querer, no quiere dejar a su hijo y se queda, porque igual ha muerto de una manera que sabe que deja al hijo solo y no va a haber quien lo cuide y se queda ahí en este plano. No va donde tiene que ir. Pero otra de las razones puede ser, y en este caso también pasa con los abuelos. Los abuelos son otras de las personas que normalmente se suelen quedar, porque igual han muerto antes de ver nacer al nieto y quieren ver al nieto y se quedan ahí. A lo mejor lo hacen pensando, luego me voy, pero para el alma el tiempo no existe y ese luego se convierte que el nieto tiene ya 40 años y él sigue estando ahí al lado de ese nieto, ¿no? Y eso tiene consecuencias, evidentemente. Otra de las razones por la que el alma se puede quedar atrapada es porque no es consciente de su propia muerte. ¿Por qué no es consciente de su propia muerte? ¿Y cuándo se dan estos casos de que no es consciente de su propia muerte? Un accidente de tráfico, donde muere de golpe, es decir, todo lo que es una muerte trágica, un infarto. Y ahí tengo un caso que lo he vivido con una persona que en este caso vino a consulta porque había comprado una vivienda. Y al comprar esta vivienda, pues no es que creyera mucho en nada de esto. Por eso yo digo que terapia regresiva da igual que no creas. Es decir, es algo que a partir de una emoción aparecen cosas y tú empiezas a contarlas y eso es lo importante, ¿no? Pues en este caso esta chica había comprado esa vivienda y se sentía extraña y dice, a veces siento como si alguien me estuviera acompañando, como si yo no estuviera sola en la casa. Es más, pienso que hasta me parece que hay cosas que la pongo en un sitio y desaparecen. Bien, pues en este caso, ¿qué hice? ¿Qué hago yo? Bueno, pues mira, vas a cerrar tus ojos y ahora vas a observar a tu alrededor y me vas a decir si sientes que hay algo. Y directamente me dice, ay, siento como si hubiera algo aquí a mi derecha. ¿Por qué digo cerrar los ojos? Porque le permite más conectar con todo lo que hay. Si tienes los ojos abiertos, cualquier cosa te puede distraer y te centra de ese estado expandido de conciencia que tenemos todo. Bien, cuando está en ese momento, ¿qué suelo hacer yo? Le pido permiso a las
la persona que ha venido a la consulta para que preste sus cuerdas vocales. Y al prestar sus cuerdas vocales, lo que hago es que yo hablo con ese ser que está ahí, con esa sombra, con lo que la persona diga que está sintiendo que hay ahí a su lado, y que entablo pues una conversación como de café, como si estuviera tomando el café. Y en este caso, porque fue realmente muy, muy bonito, ¿no? Bueno, para mí son todos entrañables, pero este en especial era un chico. Cuando le digo, oye, ¿qué haces aquí? Me dijo incluso su nombre. Y nada, yo estoy en mi casa. ¿Cómo que estás en tu casa? Sí, esta es mi casa, yo vivo aquí. Bueno, pues oye, me da que aunque sea tu casa, no puedes hacer muchas cosas. Y sí, hay alguien aquí en mi casa, sí, pero es que esta chica es la que ha comprado ahora mi casa. Dice, no, es mi casa y yo no me pienso ir de aquí. Además te lo dicen así. Digo, mira, oye, igual es que no eres consciente de tu muerte. ¿Tú sabes cuánto tiempo se llevas aquí? Dice, algún tiempo. Te evaden a veces en según qué preguntas, ¿no? Y cuando le digo, mira, si tú me lo permites, te voy a ayudar. Te voy a ayudar, pero no te voy a obligar a nada. Porque eso sí, nunca podemos obligar a ningún ser, ninguna entidad, sea como sea, a hacer nada que no quiera hacer. Y en este caso, cuando le digo, mira, consciente, me dice, vale, bueno, venga, de acuerdo, ¿qué vas a hacer? Mira, la cuenta de 3 te vas a ir a cuando todavía tenías un cuerpo. Y en este caso, pues le digo, hago yo, digamos, la referencia para que él, digamos, impacte en el sitio. Y le digo, ¿dónde estás? En la acera. ¿Y qué está pasando? Pues aquí estoy en la acera, pero no cruzo. ¿Por qué no cruzas? Porque hay mucha gente ahí en medio de la calle. ¿Y qué está pasando? Pues hay gente que está alrededor de algo está pasando. Y le digo yo, acércate a ver qué pasa. Y aquello que se acerca, no veo nada. Digo, tú puedes verlo. Como estás ahora, puedes ver, a ver qué hay dentro. Y cuando consigue asomarse, en este caso la persona que estaba sentada, tumbada en la camilla, da un salto, que no era ella, sino que era el alma, este alma perdida, y dice, soy yo. Descubrió que el que estaba en el suelo era él. Y entonces es una muestra de que cuando fallece una persona, un ser, y no es consciente de su propia muerte, porque ha muerto de una manera trágica, en el sentido de que ha sido un infarto, como en este caso, cuando se da cuenta de que ha fallecido, lo primero que entra es en confusión. ¿Por qué? Porque ve que nadie le oye, nadie le escucha, nadie le ve. Y eso produce una confusión tremenda en la persona. Bueno, pues ahí toma conciencia de que está muerto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le hago ir a instantes previo de su muerte. Y ahí es cuando me describe cómo está, va a cruzar la calle y al cruzar la calle empieza a sentir un mareo. Te está describiendo todos los síntomas de un infarto. Entonces ve cómo cae al suelo, ahí le hago tomar conciencia, fíjate qué parte de tu cuerpo no está sintiendo, te va describiendo cómo su cuerpo se ha ido paralizando y acto seguido le digo, fíjate, ¿qué pasa ahora cuando ya tu corazón se ha parado? ¿Dónde estás? ¿Sigues dentro del cuerpo? Y me dicen, no, estoy fuera, lo estoy viendo desde fuera. Y ahí es donde digo, fíjate si hay alguien que te ha venido a buscar. Y entonces me dicen, sí, está mi abuelo. Fíjate, en ese momento es cuando yo le digo, ¿y qué te dice tu abuelo? Que ya es hora de ir, de volver a casa. ¿Dónde es esa casa donde todos tenemos que ir? Bueno, pues ahí continúo de casos que te puedes encontrar de personas que han fallecido y no son conscientes de su propia muerte. Los que han muerto sedados no son conscientes. Si ellos estaban bien, han entrado a lo mejor en el hospital, lo han sedado por alguna razón, incluso le han dicho al médico, nada, te hacemos esto y enseguida estás en casa. Bien, se queda dormido pensando que enseguida está en casa. Es decir, fíjate qué flaco favor a veces hacemos el no tener conciencia y no hablar a ese alma cuando se da por clínicamente muerto, de explicarle al alma lo que le está pasando y lo que le ha pasado y qué tiene que hacer. Entre otras cosas, no quedarse ahí, sino buscar la luz y ver a los seres que vienen a buscarlo. Eso es lo que se tendría que hacer cuando alguien fallece. Bien, pues otra de las razones cuando mueren por congelación.
Una persona que muere congelada le pasa lo mismo, duerme y no es consciente de su propia muerte. O cuando se entra en coma, una persona muere estando en estado de coma, tampoco es consciente. Y todos esos son almas que quedan ahí atrapadas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de almas pueden estar ahí atrapadas? Hemos dicho que están sobre todo los familiares de esos seres que fallecen y no se van, siendo nosotros muy responsables de que no se vayan. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece, ¿qué le decimos? Por favor, no te vayas, no me dejes solo. Además, pues creamos casi altares y ya estamos hablando todos los días, no les dejamos ir, es decir, no les dejamos ir y ellos no se van. Entre que se quieren quedar porque creen que pueden ayudar y entre que nosotros tampoco les dejamos. Es decir, ellos piensan que le necesitamos. Ahí le hacemos un flaco favor igualmente. Bueno, pues luego te encuentras otros casos que estos son en los mejores casos. Y normalmente un alma que muere en esas condiciones y por esas razones nunca va a intentar perjudicar a ningún familiar, al menos conscientemente. Lo que pasa es que inconscientemente sí está perjudicando, porque mientras esté la persona en este plano, no haya ido donde tiene que ir, se quede aquí, su energía está en contacto con nuestro campo magnético, con nuestra energía. Y esa persona, al permanecer ahí, sus pensamientos, todo lo que fue, todo lo que era, sigue siéndolo. Exactamente igual. Por lo tanto, va a influir en la persona con la que se quede. Es decir, esos miedos, la prudencia que tuviera ante las cosas, todo lo que sentía va a influir en la persona con la que se quede. Incluso sus achaques y sus dolores, que a veces pensamos que son los mis, que son nuestros, y a muchas personas a veces me dicen, es que estoy teniendo los mismos dolores que mi madre. Digo, fíjate, voy a terminar igual que ella. No, y luego descubres, cuando entras en regresión, de que realmente no son tus dolores, son los dolores de tu mamá que está ahí, y tú lo estás sintiendo. Entonces, cuando le haces tomar conciencia de qué es lo que está haciendo, que no le está ayudando, a veces cuesta, porque te dicen, no, yo no puedo dejar a mi hija me necesita, es que yo sé que lo está pasando mal. Digo, no, mira, ¿sabes qué puedes hacer? Tienes que ir a la luz, pero si tú quieres. ¿Por qué? Porque cuando vayas a la luz, estarás ahí un tiempo. Hablan de 33 días, no lo digo yo sino lo dicen ellos. Es decir, están aproximadamente unos 33 días y después de esos 33 días puedes bajar, puedes venir, pero ya vienes con toda tu conciencia, sabiendo quién eres. Ya lo que has hecho en esa vida, ya entiendes por qué lo has hecho y puedes venir con tu energía. Entonces sí que podrás ayudar a tus familiares, siempre y cuando te lo permitan, porque eso sí, no van a poder ayudarte en todo lo que nos gustaría que nos ayudaran. ¿Por qué? Porque es como si nos hicieran los deberes y eso sabemos todo que nadie nos puede hacer los deberes, porque si no, no aprobamos. Es decir, igual te lo hacen, pero no pasa nada, tendrás que volver y repetir hasta que tú hagas los tuyos. Bien, bueno, pues en este caso luego nos encontramos a los que se quedan por herencia. Hay una herencia y hasta que eso no se resuelve, ahí se quedan. Otros por venganzas. Hay venganzas, es decir, imagínate a alguien que ha muerto porque el socio le ha hecho cualquier trastada, ese se queda ahí para intentar fastidiar el negocio hasta donde pueda. Es decir, también existen esos casos y eso sí que suelen perjudicar y hacer bastante daño. Y bueno, pues ahí nos encontramos luego lo que son los obsesores, las almas obsesoras. Estas, la intención es perjudicar, hacer daño. Y eso es en el libro El alma sin velo, que tenemos aquí, que es el primero que hemos hecho en la asociación, donde yo soy coautora, precisamente mi capítulo va de un obsesor. La chica, a mí me sorprende porque en este caso la chica venía porque alguien le había dicho que tenía que ir a alguien que le quitara, había ido a terapias, había ido a diferentes sitios, incluso había estado de psicólogo y tal,
porque había tenido un accidente que casi le cuesta la vida en moto. Y además, ya recientemente estaba viendo a su hermano que había fallecido, lo veía muy repetidas veces, le aparecía muchísimo en sueño y al principio le aparecía muy bien, pero últimamente ya le estaba apareciendo como triste, enfadado y tal, ¿no? Y bueno, pues donde la estaban tratando, porque ella lo estaba pasando muy mal, estaba muy perdida, sobre todo ya después del accidente y tal. Pues vino y me dice: Susana, mira, yo no sé qué vas a poder hacer tú conmigo, yo solo te puedo decir que veo a mi hermano en los sueños y lo que no me gusta que lo estoy viendo con cara preocupada, ¿no? Bueno, pues en este caso sí que aparece ese alma perdida, y ese alma perdida, primero aparece el hermano. Ahí en este caso me encontré con 3 almas perdidas a la vez, es decir, estaba el hermano, estaba uno que apareció que era del hospital, es decir, un alma perdida de las múltiples que hay en los hospitales. Imagínate, ahí, eso sí que está lleno de almas perdidas, ¿no? Pues otro que apareció allí, que es a los que llamamos oportunistas de las almas perdidas, se coló por medio, ¿no? Pero sí que de pronto aparece, digamos, el responsable y el que había ocasionado ese accidente que casi le cuesta la vida. Y directamente cuando estoy hablando con él me dice: luego por divertirme. Hombre, realmente yo no pretendía matarla, pero sí que quería que acelerara la moto. Y ella, cuando yo le estoy haciendo la hipnosis, la entrevista previa antes de la sesión, una de las cosas que me dice es que yo en aquella avenida por Madrid, cuando yo aceleré, yo es que no, estaba loca. ¿Cómo podía acelerar en una avenida así? Eso no sé de dónde me salió. ¿Cómo se me ocurrió hacer una cosa así, ¿no? Bueno, pues realmente es impresionante el daño que le pudo llegar a hacer. Fueron necesarias 2 sesiones para conseguir que un alma obsesora se retirara. Y ahí tengo que decir que no hay ningún alma que se meta dentro del cuerpo de nadie. Para nada. No se meten dentro del cuerpo. Lo que está es en nuestro campo vibratorio. Y depende de la fortaleza, de la fuerza psíquica que tenga ese alma, son las que son capaces pues de mover objetos, de cambiar cosas, como a veces me dicen algunas que, oye, que es que en mi casa estoy viendo que me desaparece la llave y además es que me parece como si me lo estuvieran haciendo a propósito, o me aparece algo que hacía tiempo que no sé, estaba en un cajón y me aparece encima de la mesa. Son almas que tienen mucha fuerza y pueden hacerlo, pero la pueden hacer puntualmente, porque no tienen energía para hacer más, si no, imaginaos lo que podría pasar. Entonces, puntualmente eso pasa. No sé si habéis visto la película de Ghost, que ahí hace referencia y se ve como en algún momento intentaba concentrarse para mover la lata, ¿no? Pues es una realidad, funciona realmente así, ¿no? Bueno, pues este tipo de almas, todas, incluso esas almas que se presentan como oportunistas, que son las que te puedes encontrar en un bar, en centros de ocios, de copa, están por allí, te ven y me voy con este o me voy con aquel, y te lo puedes llevar a casa. Hay veces que se quedan porque están a gusto y porque igual ves que tú fumas y él era un fumador empedernido y dice: pues con este me quedo. ¿Y qué le puede estar haciendo a esa persona con la que se quede? Pues que si antes te fumabas 2 cigarros, de pronto te fumas 2 paquetes, porque ya no estás fumando tú, estás fumando tú y él a través de ti. Y eso también te encuentras casos que son almas oportunistas, es decir, que no tienen nada que ver contigo, que hacen exactamente lo mismo, que de pronto empiezas a beber, no consumías alcohol, el que puedas tomar en un momento dado en una comida, y de pronto empiezas a beber de manera compulsiva, y no eres tú, es ese alma que se ha colado en medio, que te ha encontrado. ¿Y qué es lo que hace que se adhiera ese alma a una persona en concreto? Ellos lo que ven es nuestra aura, y esa aura, esa energía les atrae. Por lo general hay una vibración o hay algo
que les atrae y es lo que hace que se adhieran a esas personas. Por lo general siempre hay alguna debilidad, hay algo en la persona que no está en su centro, hay un dolor o hay algo que en el fondo no la hace estar o no está la persona con todos sus chakras perfectamente alineado. Esa flaqueza es la que puede hacer que en un momento dado estas almas oportunistas se te puedan adherir. Pero dentro de las almas que hemos hablado, de almas obsesoras, luego están otras que son esclavas de la oscuridad. ¿Qué pasa con las almas esclavas de la oscuridad? ¿Qué son? Pues son almas que pueden llevar ahí mucho tiempo y hay personas, por lo general, vivas, que utilizan a esas almas perdidas para que hagan trabajos. Y eso lo habéis oído más de una vez de personas que le pueden llamar como magia negra para hacer daño a alguien. Pues son esas almas, son esclavas de la oscuridad y también se les puede ayudar. Bueno, el tema de las almas perdidas es muy extenso y abarca muchísimo. Entonces, yo no quiero quiero daros la oportunidad de que vosotros hagáis preguntas. Y como esto es muy extenso y seguro que os van a quedar dudas de cómo realmente se trabaja con las almas perdidas, yo he traído una experiencia vivida en consulta con una persona que en este caso su motivo de consulta era, entre otros, pero el que se refleja en esta parte, en ese corto que he hecho de la regresión que vivió, era pues que había tenido abortos. Ella, algunos involuntarios, pero otros voluntarios, por diferente. Y ella sentía dolor, sentía que se sentía mal. En el fondo le quedaba ese remordimiento de que había matado a su hijo y no lo había dejado nacer. Era joven cuando eso pasó, ¿no? Pero tenía ese remordimiento, y ese remordimiento normalmente lo suelen tener casi la mayoría de las mujeres que se han visto por diferentes razones obligadas a abortar. Es algo a nivel subconsciente, por mucho que nos digan, a nivel subconsciente se activa ahí algo, ¿no? Es decir, algo que realmente en el fondo sabemos que es así. Así que me gustaría, si os parece bien, que escuchemos esta grabación y eso dará pie a que luego podáis hacer más preguntas y así ampliamos mucho más el tema. ¿Os parece bien? Bueno, pues a ver si me acuerdo lo que me ha dicho de hacer. Le damos aquí. Creo que voy bien. Y ahora... Mira la ventana desde donde has atado. Veo sombras. ¿Ves sombras? No. Ahora que lo ha dicho, ¿Sí? antes no lo veía. ¿Qué has visto? Los rostros sombríos de los niños, no se ve los rostros. No se ve los rostros. En este caso, lo corto, porque aquí ya llevábamos casi una hora de regresión donde se estaba trabajando una vida de ella pasada, donde había sido encerrada en una especie de orfanato, ¿vale? En ese momento ella está huyendo del orfanato. No se ve los rostros. ¿Qué es lo que ves? Solo la casa, ¿Es la casa? camino yo corriendo, no quiero mirar atrás. Tienes que mirar atrás. Mira atrás. Puedes mirar atrás, ahora no te va a pasar nada, pero tienes que mirar atrás y mira a ver qué pasa ahí. Cuando te vas alejando, ¿qué es lo que está pasando detrás? Una sombra muy grande, ¿Sí? está volando, Hay una sombra muy grande volando. me sigue. Que sigue, ¿verdad? Pues sí. Ujú. Yo corro, pero mira, Ella te está siguiendo. Muy bien. Muy bien. en forma de pájaro. Ujú. Es muy grande.
Muy bien, fíjate. A la cuenta de 3, ¿quieres prestar tu cuerda vocal para que yo hable con esa sombra, con ese ave? Sí. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, pido permiso a la luz para hablar con esa sombra, ese ser. Hola, ¿quién eres tú? Lucifer. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces, Tomar Lucifer? lo que es mío. Tomar lo que es tuyo. Sí, esa niña es tuya. Sí. ¿Y por qué te crees que es tuya? Porque hicimos un pacto. ¿Cuándo hicisteis ese pacto? ¿Qué te importa? No, a mí realmente no me importa. A mí lo que me importa es esta chica que está aquí en la cama y que tiene problemas por algo que hace años que hizo y que tú sigues todavía. Fíjate, tened en cuenta esto que dice, porque hicimos un pacto. Tirando de ella. ¿Tú te crees que puedes hacer eso con esta persona? Pues sí. Sí. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, Lucifer? Porque yo no creo que te llames Lucifer para nada. No me creo que te llames Tengo Lucifer. muchos nombres. Tienes mucho, te pones los nombres que te da la gana, ¿verdad? ¿Qué me ponéis vosotros? Ya. Pero ¿sabes una cosa? Yo no te pongo ningún nombre y no creo que te llames así. Y es más, creo que tienes un nombre y debes tener un nombre como todos. ¿O lo has tenido alguna vez? Y siento que tú la tienes a ella atrapada, pero lo que no te das cuenta es que tú también estás atrapado. Que tú también eres un esclavo de la oscuridad. Yo tengo poder. Tienes poder, sí. ¿Y qué puedes hacer con tu poder? Lo que me plazca. Ah, sí. Pues mira, si te pudieras tener poder, el poder que te plazca, ¿sabes qué? Pues ahora tendrías un cuerpo y podrías tener familia y podrías tener una casa y podrías tener hijos y podrías ser feliz y podrías estar en la luz. Eso sí sería tener poder, pero estar ahí en la oscuridad, Me gusta. ¿te gusta? Bueno, ¿te gusta o crees que te gusta? Porque igual te gusta porque no has probado otra cosa. Seguro que cuando tenías un cuerpo te fastidiaron y bastante. ¿Verdad que te fastidiaron? Y eso es lo que hace que te hayas quedado ahí atrapado, queriendo poseer a la gente, porque así te sientes importante. Pero te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. Tú sabes que dentro de ti hay luz, aunque no lo creas. Todos somos luz. Y una vez fuiste niño. Y una vez tuviste unos padres. ¿Qué te hace que estés ahí? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Desde cuándo estás? Ya no tengo. Ya no te acuerdas, ¿verdad? ¿Mm? ¿Desde cuándo estás? Solo me recuerdas. Solo te recuerdas así. Mira, ¿tú quieres que yo te ayude a recordar antes de estar ahí? ¿Mm? No. ¿Sabes? Si me lo permites, vas a descubrir algo que igual nunca nadie te mostró. Déjame un ratito, solo a mostrarlo. Si luego no te gusta, pues te quedas ahí, ¿vale? ¿Eh? Se te empeña. Si luego no te gusta lo que vas a ver, te quedas donde está. No tengo nada que decir. Es que la llevo a ella. Bueno, eso ya veremos. Lo importante es que tú ahora veas esa parte de ti que has olvidado. La ves. Y depende de lo que veas, luego hablamos. ¿Te parece? ¿Eh? Venga. Venga, mira, a la cuenta de 3. Pido permiso a la luz y a los ángeles del cielo que vengan y muestren lo que este ser fue antes de perder la vida y verse en la situación que está. 1, 2 y 3. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy judío. Eres judío. ¿Qué está pasando? Oye, ¿eres hombre o eres mujer? Un niño. Eres un niño. Me llamo Oscar. Oscar. Oye, ¿qué pasa, Oscar?
Dime, ¿qué pasa, Óscar? Pues nos llevan no sé dónde. ¿Dónde os llevan? Fíjate, ¿dónde os llevan, cielo? Yo estoy con mi madre o mi padre agarrados de la mano. ¿Sí? Vamos andando por una calle. ¿Qué edad tienes? 4 años. Tienes 4 añitos, eres muy pequeño, ¿verdad? Sí. Oye, fíjate, ¿y dónde Es vives? frío. Hace frío. ¿Dónde estás? Fíjate, ¿dónde vives? No lo sabes, eres muy pequeñito. Me llevan. Vamos a una fila de gente. Oye, fíjate, ¿cómo es tu idioma? ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu idioma real? ¿Cómo hablas? Háblame en tu idioma. Danske. Ujú. Danske. Sí. Ujú. Handelsten. Sí. Handelsten Hansen. Eso es, ¿eh? Sí. Oye, dime ahora qué has dicho. Dime ahora qué has dicho. Papá, Sí. ¿dónde nos llevan? ¿Dónde vamos? Tengo frío. ¿Qué te dice papá? ¿Qué te dice, cielo? No te preocupes, cariño. Ujú. No te preocupes, todo muy bien. Muy bien. Mi padre está bien vestido. Sí. Tiene un abrigo bonito, Ujú. un sombrero. Sí. Es un señor. Es un señor, ¿verdad? Yo ¿Y tu tengo una mamá? boina negra, una boina bonita. ¿Es muy guapo? Sí, Sí. un abriguito puesto muy bonito. Bien. ¿Y tu mamá? Mamá tiene un pañuelo de pelo, Sí. tiene un abrigo Sí. de pelo. Sí. Es una señora. Es una señora, ¿verdad? ¿Estás bien con ellos, con tu papá y tu mamá? Sí, me quiere. Te quieren mucho, ¿verdad? Sí, Eso es. pero la gente... La gente está llorando, te da miedo, ¿verdad? No sabes lo que va a pasar, ¿verdad, cielo? Pero siento que no va bien. Algo no va bien, ¿verdad? Tú lo estás sintiendo, ¿verdad? Algo no va bien. Eso es, avanza, cielo, avanza. Fíjate a ver a dónde los llevan, a ver qué pasa. Nos meten en un tren. Ujú. Meten en un tren. Sí. Os meten en un tren. Algo no va bien. Algo no va bien. Eso es, fíjate cómo se está reflejando eso en tu cuerpecito, cielo. ¿Cómo No se me refleja? pueden proteger. No te pueden proteger, ¿verdad? Lo siento, no me pueden proteger. Sientes que no te pueden proteger, ¿verdad, Óscar? No me pueden proteger. Eso es. Lo siento. Muy bien. Yo no tengo más de la edad que tengo. Sí, ¿verdad? Muy bien, cielo, avanza, te vas a ir. Te vas a ir a instantes previos a tu muerte en esa vida. A mi padre lo ahorcan. Eso es. Fíjate, ¿dónde estás tú cuando a tu padre lo ahorcan? Abajo, mirando cómo lo ahorcan. Eso es. Fíjate, ¿qué sientes cuando ahorcan a tu padre? ¿Qué sienten? Eso es. Tenía que ocurrir así. Tenía que ocurrir así. No quiero saber tanto. ¿No quieres saber tanto? No. Ujú. No quiero saber tanto. Quiero tener una vida normal. Ujú. En ese momento tú te das cuenta de esas cosas, ¿verdad? Muy bien, fíjate, avanza a ver qué pasa con tu mamá o qué pasa contigo. A ella se la llevan Se la a llevan, con el poder. sí. ¿Qué pasa contigo cuando ves que se llevan a Algo algo? ocurrió. Sales corriendo y fíjate a dónde llegas, a dónde vas. Corriendo. No, hombre, no corriendo. El abrigo. Ujú.
Sí. Y me ahorca. Eso es, siéntelo, siéntelo. Eso es, siéntelo, cielo, siéntelo. Me ahorca, me ahoga, me ahoga. Eso es, Pero eso. yo que no sabía, iba a morir así. Eso No sabía es, que iba a morir eso así. es. Eso es, eso es. Pero quiero morir. Quieres morir, ¿verdad? Quieres morir, eso es. Muy Quiero bien. morir. Eso Quiero que es. se acabe. Quieres que se acabe eso, ¿verdad, cielo? Sí, eso es, No eso es. quiero volver más. Avanza, 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 avanza. Eso es, fíjate qué pasa con tu cuerpo. Lo tiran ahí. Lo quieren ahí. Lo dejan ahí. ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿Desde dónde lo estás viendo, cielo? Fuera. Desde fuera, ¿verdad? Fíjate, fíjate porque hay alguien que te ha venido a buscar. Mira a ver quién te ha venido a buscar. Eso es. ¿Te acuerdas? Donde planeamos todo lo que vamos a hacer. Y eso formaba parte de tu aprendizaje y de tu crecimiento, cielo. Y Él te viene a buscar personalmente, ¿verdad? Porque quiere que sigas aprendiendo. Así es. No es fácil, cielo, no es fácil. Pero ya es hora de que vuelvas a casa. Ya es hora de que vuelvas a la luz, cariño. Seguro que la próxima vida será diferente. Va a ser diferente. Tú quieres que sea diferente, ¿verdad? Mira, vas a hacer una cosa. Vas a hacer una cosa. Tienes ahí a ese que cogió tu padre. Lo tienes ahí. Me estás viendo la cara. Al que tiró de la cuerda. Lo tienes ahí delante. Y tienes también ahí delante al que te cogió y te ahorcó a ti. Te estranguló. También lo tienes ahí delante. ¿Lo estás viendo? Me cuesta ver los rostros. Es igual. Pero tú lo sientes, ¿verdad? Puedes verlo, ¿verdad? Sientes su rostro. El mismo. Es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Mira, le vas a decir a lo que no pudiste decirle. Dile lo que te ha hecho, el daño que te ha hecho haciendo eso. No tenía ningún derecho. Me ha robado Me has robado mi energía. Él me dice que a él le robaron las. Te dice eso, ¿verdad? ¿Te das cuenta? A él también le robaron la suya. Él también está perdido. Está perdido. Igual que tú, te das cuenta. Y ahora es el momento de que nos encontremos todos, Óscar. Ahora es el momento de que recobremos que somos luz, que recordemos que somos luz. Por eso estás aquí conmigo. Por eso tu alma te ha mostrado este momento. Porque ya es hora de perdonarnos. No sabíamos hacerlo mejor. No hemos sabido hacerlo mejor. ¿No crees que ya es hora de recuperar las almas? De recuperar lo que perdimos, esa energía. ¿Tú quieres recuperarla? Óscar, dile que te devuelva tu energía. Que te devuelva esa energía de niño. Yo elegí a ella de madre. ¿Sí? Tú elegiste. Ella de madre. Tú le elegiste de madre. ¿Y qué No pasó? me dejó nacer. No te dejó nacer y por eso estabas ahí enfadado, ¿verdad? No Bien, me dejó nacer. No cumplía su madre. bien, bien. Pero mira, ella tampoco sabía hacerlo. Seguro que las condiciones en las que te iba a tener ella no estaba bien, estaba perdida. Pidió perdón. Pidió perdón, hijo mío. Bueno, evidentemente esto pues lleva su tiempo porque tienes que dialogar, las tienes que convencer, es como si estuvieras hablando con este ser. Y fíjate, al final, pues hace referencia de que realmente estaba con la persona que vino a la consulta porque era el hijo que no dejó nacer. Es curioso. Bien, siempre hay una razón. Es decir, un alma se puede pegar a una persona por diferentes razones, por muchas razones. Desde una vida pasada, donde se ha vivido una experiencia con algún ser y como por ejemplo, y eso también he tenido casos de parejas
que han tenido una vida idílica y cuando fallecen, pues se dice el uno al otro, nunca te dejaré, siempre me voy a quedar, no te vayas, es lo que hemos dicho antes, no te vayas. Y se quedan, fallecen y se quedan ahí. Lo único que pasa es que se quedan atrapadas en esa vida, se queda esa parte atrapada en esa vida. Y eso es lo que hace a veces que en esta vida alguien no encuentra pareja porque ha prometido ese amor eterno en esa vida pasada. ¿Qué se hace entonces en terapia regresiva? Se tiene que ir a ese momento, se tiene que ir a donde hubo esa sentencia, ese juramento que de alguna manera te está limitando en esta vida, en el que tú puedas fluir y puedas hacer. Pero no sé si hay alguna pregunta a raíz de lo que habéis escuchado que de alguna forma os pueda ayudar a aclarar dudas que tengáis. Ahora podéis hacerlo y sí. O sea, son dos cosas distintas. El niño que pierde a los padres en un campo nazi, ha estado claro, al menos ha dado a entender, y el niño que no ha nacido. Que es el mismo. Que es el mismo niño. Exacto. Le iba a preguntar, entonces, estamos, digamos, entre comillas, condenados a volver y volver a volver. Exacto. Y entonces, perdemos la conciencia en este momento actual con la vida que yo he tenido antes y con la que he tenido antes. Porque claro, hay un momento que llegamos a la luz. Y por lo que he podido deducir, es el momento ya culmen en que ya no sabemos nada más. ¿Ha querido expresar eso? Bien, a ver. En el momento que llegamos a la luz, Sí. ya se pierde todo contacto con todas las regresiones es que yo he estado en algunas también anteriores y hay un momento, según me he escuchado y creo que usted también lo ha querido definir así, llegando a la luz, es que ese ser ya ha llegado al punto en que ya no sabemos más nada de él. No es eso, no es así. A ver, en el momento que un ser fallece, abandona el cuerpo, va a la luz. Es decir, va donde le corresponda, porque no todas las almas van a ir al mismo sitio. Es decir, hay como diferentes, depende de las almas, y eso lo refleja muy bien Michael Newton en su libro Vida después de la vida, ¿no? Y en este caso, pues depende del estado evolutivo del alma, va a ir a un sitio o va a ir a otro. Y cuando hablamos del estado evolutivo, del proceso evolutivo de cada alma, no estamos diciendo que unas sean mejores que otra, sino simplemente es nivel de conocimiento, ¿vale? Y cuando hablamos de conocimiento es de reconocer y recordar quiénes somos. Como decía Pitágoras, que decía él, recuerda quién eres. Hemos olvidado quiénes somos. Somos seres de luz viviendo una experiencia humana cuyo objetivo es aprender a amar y a perdonar. Eso es lo que hace que vengamos una vez y otra vez, y las almas perdidas, eso es una muestra más de que venimos una vez y otra vez, son la evidencia más contundente de que no fallecemos nada más que el cuerpo físico, pero nuestra alma no fallece nunca, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tendrás que venir? Tantas como sean necesario, hasta que tomes conciencia de qué va la vida. ¿Qué es lo que nos tiene atrapado realmente? El que estamos acostumbrados a depositar nuestra vida en manos de otro. Es otro el que parece que tiene que resolvernos todo. Es otro el que nos va a dar la felicidad. Es otro el que nos da de comer. Es otro el que nos sana. Es otro él. ¿Sabes? Siempre estamos haciendo responsables a los demás de todo lo que nos pasa. Y no vamos dentro. Que dentro es donde está, digamos, la solución y la respuesta a todo. Me encuentro en consulta personas que vienen y es algo que se repite, y yo le llamo víctima, y entendemos por víctima que la mayoría de las veces nadie reconoce que es víctima. Cuando empiezas a hacer cosas por por el otro, y yo hago esto, y yo quiero a todo el mundo, tal, pero luego cuando terminas, te sientas y dices, ostras, pero si es que fíjate todo lo que yo he hecho por todo el mundo y nadie me ha dado ni las gracias. Es que no se dan cuenta ni de lo que yo hago. Es que no me ven. Bien, pues cuando esa persona va a una vida pasada, se encuentra que en esa vida pasada está viviendo prácticamente lo mismo. También no es considerada, no la respetan, no la valoran,
y se entrega plenamente y se va a otra vida y resulta que exactamente igual tienes 4 o 5 vidas y en todas vives lo mismo. Pero llega un momento en que te vas a dar cuenta de dónde ha partido, de dónde viene eso que hace que tú te estés dando plenamente a todo el mundo, a pesar de que no te estén considerando ni valorando. Porque realmente no es que ellos no te estén considerando ni valorando, es que tú no te estás valorando a ti. Tú estás admitiendo cosas que no tendrías que admitir. ¿Pero desde dónde lo hace? Pues desde un atrapamiento donde tu alma, por la razón que sea, hizo lo que hizo y sus últimas palabras antes de morir fueron: no merezco ser feliz, merezco todo lo que me pase. Esa sentencia, esas palabras en esa vida son las que hacen que tú estés viviendo lo que estás viviendo, porque tú misma has dicho: no merezco ser feliz, merezco que me hagan de todo, por algo que hiciste en esa vida. Entonces, ahí, por ejemplo, podría decir que ¿cuántas regresiones son necesarias para llegar a eso? Va a depender de ti, porque hay personas que igual están en un estado evolutivo, que ya empiezan a tomar conciencia, incluso ya tienen una actitud en la vida abierta a que todas las respuestas que están dentro y van sin miedo a esas experiencias, pero otra a nivel subconsciente tienen miedos. ¿Por qué? Porque a nivel subconsciente tú sabes que ahí pasaron cosas muy duras y muy fuertes y por supervivencia, de forma natural, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el ser humano? Me protejo, por ahí no paso. Pero de seguro que si insistes, llegará un momento que llegarás a ese final. Lo que sí es que la persona que viene a consulta y viene con ese problema, después de la primera regresión ya ha recuperado fragmentos de su alma y ha empezado a entender muchas de las cosas que le pasan. Entre otras cosas, porque una de las cosas que hacemos en la terapia regresiva es que esas personas con las que estás viviendo esa experiencia en esa vida pasada, ¿qué decimos? Fíjate, imagínate que tienes un agresor, pues ahí te voy a decir: oye, obsérvalo, observa su expresión, ¿qué te transmite? Tú me dirás, pues rabia o amor, confianza, y yo te diré: observa su mirada, ¿te resulta familiar? Y ahí te va a venir ese nombre a la cabeza: uy, si es mi hijo, anda, pues si es mi marido. Es decir, esas personas con las que hemos vivido experiencias de vidas pasadas, donde por la razón que sea algo no se resolvió, no se entendió y nos fuimos con tarea pendiente, en esta repetimos. Lo único que pasa que cambiamos los papeles. Y el que hoy es tu hijo, en otra igual era tu marido. Y ahí puedo contar un caso que me hizo mucha gracia con esta señora, porque aparte de que decía que era invisible, que no, vamos, que estaba en una reunión, todo el mundo, ella, la primera en levantar la mano, se acababan las preguntas y nadie le preguntaba. Y además, pues no encontraba pareja, porque es que no había ningún hombre que le dijera que mereciera la pena, que no le gustaba ninguno, que no terminaba de casar con ninguno. Bueno, pues sin entrar en la parte en la que era invisible, que tiene que ver con lo de las almas perdidas, ¿qué pasa? Que va a una experiencia donde vive un amor idílico, precioso, tal y como lo describe. Le ves la cara a la chica que estaba, a la señora que estaba ahí en la camilla, y era una felicidad de lo que estaba viviendo, envidiable, se podría decir, ¿no? Y bueno, pues llega el momento de fallecer, y cuando está las últimas palabras, porque cuando vas a una vida pasada tienes que vivir la muerte en esa vida, porque a instantes previos a tu muerte hay sentencias, como la que en este caso dijo ella a su marido: no amaré a nadie como te he amado a ti, nunca amaré a nadie, solo te voy a amar a ti. Bien, perfecto, pues con esas sentencias fue. ¿Qué pasaba? Que evidentemente no encontraba a nadie que le satisface. Se había quedado en su subconsciente grabado que no podía amar a nadie. Bien, cuando le hago mirar
a ese amor tan idílico que tenía, lo tiene ahí a los pies de la cama, cogiéndole las manos. Digo, observa su expresión, que te transmite muchísimo amor. Observa su mirada, te resulta familiar y me dice, Dios, es mi hijo. Fíjate, era su hijo. Entonces ella que entendió por qué tenía ese feeling tan especial con ese hijo, que los dos tenían el mismo humor, que nadie entendía, pero entre ellos entendía. Bueno, pues ahí ella, lógicamente, rompió esa promesa que le había hecho. A nivel energético se trabajó eso, se rompió esa promesa. Ella ahora ya decía que ella iba por la calle y ya se fijaba en hombres y sentía como los hombres se fijaban en ella. Pero lo más gracioso es que su hijo, que tampoco tenía mucha suerte con las mujeres, no sé si había pasado un mes o qué, que me llama y me dice, Susana, mi hijo ha encontrado una novia y está enamoradísimo. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que energéticamente estamos todos unidos. Y hay veces que cuando tú te trabajas algo, no solamente estás sanando tú, sino las personas con las que estás compartiendo vida. Somos energía. Es difícil entenderlo porque nos cuesta imaginarnos fuera del cuerpo. Pero fuera del cuerpo, cuando vivís esa experiencia y os veis salir y veis que realmente algunos dicen es como soy, como humo, es decir, somos esa energía. Entonces es impresionante. Pues no sé si con todo esto yo no quiero acaparar y lo último. Entonces, indefinidamente, porque en Vida después de la vida, en Solo tú, muchos libros de eso, parece ser que volvemos, pero para ir mejorando hasta llegar definitivamente a un sitio donde ya no sabemos y donde perdemos todo hilo, ¿no? Exacto. Entonces, pero claro, pues venimos para mejorar, y la siguiente vida mejorar, y la siguiente vida mejorar. No tenemos que repetir vida en el mismo estadio. Bien, vienes para mejorar, no solo para mejorar, sino para tomar conciencia de quién eres. Aprender a amar y perdonar. Es decir, eso es lo que hemos venido. Y vendremos tantas veces como sea necesaria hasta tomar esa conciencia. No sabemos amar, creemos que amamos y no amamos. Nos hacemos dueños de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de nuestro hijo, de nuestra mujer, de nuestro marido. De hecho, utilizamos el mi marido, mi hijo, mi. Y no somos dueños de nada, ni de nadie. Realmente amar es cuando la persona que está al lado la respetamos tal cual es. Eso cuesta. ¿Qué es lo que te permite la terapia regresiva? Cuando vas y ves las experiencias que tienes con los seres con los que ahora vives, empiezas realmente a ves a los demás de otra manera, es que cambias, porque ya entiendes de dónde viene a lo mejor la actitud que está teniendo la persona con la que vives. Entiendes de dónde viene. Ahí eso es lo que te va a dar la libertad de decir, ostras, no era nada contra mí, es que es algo que viene de allí. Vas a verlo de una manera muy distinta. Eso no quiere decir que te quedes donde alguien que está en un proceso evolutivo diferente y no es consciente de lo que tú ya has tomado conciencia, te tengas que quedar para salvarle la vida a él. No. Ahí es donde tú ya tienes que seguir tu camino. ¿Por qué? Porque cada persona, cada puerta que cierres de la vida en la que ahora estamos encarnados, te va a abrir otras puertas. Hay gente que yo me lo he encontrado, Susana, yo me quedo con mi marido porque yo sé exactamente que es un karma, pero como yo no quiero repetir con él, yo me quedo hasta que se muera. Digo, sí, ¿qué te vas a quedar con alguien que realmente no amas? No te estás quedando por amor, te estás quedando como si hago esto y ya está, ya se acabó con él. No funciona así, porque no solo consiste en perdonar a la persona que tienes al lado o amar al que tienes enfrente, es que también te tienes que amar a ti. Y si tú estás haciendo algo, te estás sacrificando por algo, tú no estás haciendo por amor nada. Cuando te sacrifica y lo que estás haciendo es un sacrificio, ahí no hay amor. Ahí te estás castigando a ti. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Cuántas vidas tendremos que hacer? Pues sabe Dios. Piensa que nosotros medimos las vidas, pues 80 años, 90 años, 120 años, al que llegue a eso. Pero para el alma esto es
es un pispás. Esto es nada. Y ella es como, yo digo a veces que, bueno, lo digo yo, es algo que no lo puedo demostrar. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de la cama y de pronto hemos sentido que casi nos caemos, como si hubiéramos caído de algún sitio? Yo siempre he dicho que eso es que nuestra alma, este cuerpo, como un motor que es, se tiene que parar y se acuesta, se pone a dormir, a reposar, porque si no petaría, ¿no? Sin embargo, nuestra alma, en cuanto llegamos a un punto de sueño, suele dar las 3 o las 4 de la mañana, yo creo que se larga. ¿Dónde? Pues no lo sé, pero seguro que sí, porque hay muchas personas que vienen a consulta por los sueños que tienen. Y los sueños es otra de las formas en las que alma se expresa. A partir de un sueño tú puedes ir a una vida pasada. Sí, estás recordando vidas, porque la vida no existe el ayer ni existe el mañana, existe hoy. Todo está pasando aquí y ahora. Todas las vidas están pasando. Cuando una persona está en regresión y está viviendo una experiencia de una vida pasada, termina esa vida pasada y de pronto digo 1, 2 y 3, vas a ir a la siguiente vida que tu alma necesite trabajar en este momento. Y se va a otra vida y vive 3 vidas así, del tirón. ¿Por qué? Porque todo está aquí. Pues imaginaros, todas esas vidas, de todos esos momentos difíciles que hemos vivido, son múltiples personalidades que están ahí interactuando, que son las responsables de todo lo que vivimos. Somos conscientes un 5%. El resto somos fruto de todo lo que está aquí grabado en nuestro subconsciente. Así que imaginaros. Y nos creemos que somos lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa con las personas? Y eso lo vivo yo con las personas que ya llevan muchas regresiones y han sacado algunas. Me viene, mira, de Susana, yo esto es que cada vez que me quito vidas de experiencias vividas, es que yo ahora me empiezo a sentir con una libertad. Estoy haciendo cosas que no he hecho en mi vida. Ahora es como siento libertad. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que esté en nuestro subconsciente, aunque nos lo estemos inventando, si fuera el caso para los que crean menos, eso está ahí. Y cuando tú estás en regresión lo cuentas. Y hay experiencias como lo que acabas de ver, que es toda una historia. Y algunas no os podéis imaginar. Pues eso está ahí. Y eso está influyendo. Sí, yo voy a hacer una pregunta, tengo muchísimos interrogantes, pero sobre todo veo la herramienta, veo la terapia, o sea, claramente basada mucho en el psicoanálisis, ¿no? Se usan palabras, un poquito de hipnosis, se ve un poquito eso y, o sea, tradicionalmente yo he escuchado y he visto gente que dice, incluso en documentales, gente que a través del psicoanálisis puede llegar hasta el útero de la madre. Y te lo digo porque cuando tú has hablado, a mí me ha llamado la atención cuando has hablado del caso de la embarazada, del caso de los embarazos. Porque la pregunta es clara, pero claro, detrás de toda una filosofía. Nosotros tenemos una idea lineal del tiempo, ¿no? Y por eso hablamos tanto de la muerte y de la inmortalidad. No hablamos de antes, que es muy importante. La eternidad, el antes también es muy importante, ¿no? Entonces la pregunta es, en el caso de una chica embarazada, de una futura madre embarazada, ahí hay 2 cuerpos, 2 almas. ¿Desde cuándo? Son preguntas serias. Sí. Son preguntas serias. A ver, no solo eso, sino si pensamos el tiempo, pues entonces vamos a pensar en muchas formas de tiempo, de eterno retorno, más complicado, lo puedo hacer más complicado. La mecánica cuántica no tiene en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, estamos en situación de, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, de estar al mismo tiempo y en el mismo momento y en el mismo espacio con una persona que todavía funcionamos diciendo que de aquí a Perú hay 7 horas, cuando yo puedo hablar con esa persona aquí en este momento y tal. Eso no es nada, pero si mezclamos la inteligencia artificial con la mecánica cuántica y con lo que viene, esto puede ser horroroso. O sea, nos va a descontrolar mucho. Entonces, yo veo la herramienta, veo eso, veo sobre todo que efectivamente lo que yo decía al principio, que no sabemos casi nada de montones de cosas, pero hay preguntas que son que a lo largo de tanta tradición, de tanta historia de la humanidad, no hemos conseguido ni siquiera acercarnos. Sí, mira, Max Planck, lo tengo aquí anotado, Nobel de Física, que fue padre de la física cuántica. Aquí tengo una frase que decía él: existe un punto en el mundo inconmensurable de la mente y de la materia donde la ciencia y por tanto todos los métodos casualistas de investigación resultan inaplicables. El punto del yo individual. Es decir, hay mucho, y bueno, te podría decir
frases que tengo aquí de grandes científicos donde dice que tiene sus limitaciones. Bien, pero bueno, yo ahí digo una cosa. Miguel Servet, en el siglo XVI, por decir que la sangre iba por arterias y venas, del corazón a los pulmones, lo quemaron en la hoguera y luego lo hemos estudiado todos. Entonces, pues bueno, pues es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. ¿Y qué es lo que siento yo en este momento? Que se está abriendo la mente. Por alguna razón el ser humano se está cuestionando cosas que antes no se cuestionaba. Porque digo yo, bueno, ¿por qué esto no se ha hecho antes? Porque la terapia regresiva no es algo nuevo, es decir, podemos hablar, ya Platón y Aristóteles y todos ya se lo han cuestionado, es decir, lo de la reencarnación, todo eso no es algo nuevo, ¿no? Y bueno, pero respondiendo a esta pregunta que creo que me has hecho sobre la mamá embarazada y dos almas dentro. ¿Quieres decir, si hay dos almas dentro de la mamá, del vientre de mamá, habrá tantos como bebés vaya a tener? Es decir, si va a tener dos bebés, va a tener dos almitas dentro. ¿Y en qué? Si es uno, pues va a tener uno. ¿Qué es lo que suele pasar? Y eso es interesante, esa pregunta, y no es que lo diga yo, lo dices pues cuando alguien va al vientre materno y te cuenta todo lo que está viviendo ahí. Y te cuenta, pues, porque hay veces que yo le hago oír, si es posible, no lo consigues con todo el mundo, pero si la persona depende pues le hago ir al bardo, que es ese periodo antes de nacer, para saber por qué ha elegido esos padres. Siempre hay una razón por la que elegimos esos padres. Y no es que elijamos a los más bonitos, elegimos a los que son necesarios para trabajar aquello que hemos venido a trabajar. Es decir, que si tú tienes que trabajar el apego, pues te vas a encontrar los padres idóneos para trabajarlo. Es decir, donde te vas a sentir abandonado, no te miran, ni te escuchan, ni te hacen caso, y como si no existieran. Y tú dices, qué malos mis padres, es que mira lo que me han hecho, soy fruto de eso. Y es que eran los idóneos para trabajar aquello que has venido a trabajar. Son nuestros. Por eso, fíjate cómo puede cambiar la percepción de la vida cuando entiendes el porqué, porque realmente ¿qué nos enferma? El no entender de dónde viene, ni qué hacemos, ni por qué lo hacemos. Cuando tú empiezas a entender, ostras, ya ves la vida de una manera diferente. Bueno, pues este bebé, cuando ha elegido esos papás, sí, ya terminamos, cuando has elegido a esos papás y estás dentro del vientre de mamá, durante los primeros meses tú puedes salir, salen, entran y salen. Es decir, desde el minuto cero esa energía que somos, porque si no está esa energía, ese cuerpo no tendría, no viviría, ¿sabes? Es la energía la que le va a dar vida a ese cuerpo. Pero entra y sale, hay un cordón, un hilo que se dice que nos tiene conectado al cuerpo, pero el alma va saliendo y entrando. Eso es lo que hace que muchos que todavía cuando acaban de ser gestados recuerdan y saben perfectamente a qué vienen y saben los padres que le han tocado y lo que van a vivir, y muchos que dicen no quiero nacer, y son los abortos que se producen al principio. Son niños que saben a qué vienen y no quieren nacer. Fíjate cuántas madres la han acusado de no ser válidas y buenas madres. Pues ellos lo dicen, no, yo ya he venido antes, pero la vez anterior me fui. ¿Por qué? Porque no quería nacer. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, me salgo y no vuelvo y desconecto. Te explican cómo lo hacen para desconectar. Pero luego llega la parte en la que ya están en los 7 meses. Ahí ya es muy difícil que pueda provocarse ese aborto de los primeros meses de gestación. ¿Y qué es lo que suelen hacer en este caso? Pues, además te lo dicen, se dan vuelta de cordón. Ellos mismos se suicidan y dicen, si me muero, no nazco. ¿Qué pasa? Que ahora la medicina ha evolucionado y facilita todas las herramientas para que aún así nazcan. Pero te lo dicen así. Otros vienen de culo, y porque están diciendo, ya solamente con la forma en la que están haciendo, te están diciendo lo que piensan del mundo y a lo que se van a enfrentar.
Recuerdo uno último que me decía, porque le digo, ¿por qué te has dado la vuelta? Porque quiero estar cerca del corazón de mamá, yo no me quiero separar de mamá, yo no quiero nacer, no me gusta lo que voy a vivir. Es curioso. Bueno, pues no sé si hay alguna cosita más, porque creo que ya tenemos el tiempo limitado, Perdona, Susana, pero es que por la hora, ¿verdad? Perdona Claro, por la hora que... exacto. Bueno, de todas formas, solo deciros que podéis, ahí está el libro de El alma sin velo, que de alguna manera vais a ver casos prácticos vividos en consultas sobre diferentes temas. Se ha trabajado el vientre materno, niños que hacen pis, en la cama, de todo. Es decir, que es un referente para ver todo lo que se puede trabajar en terapia regresiva. Y ahí también tenéis mi contacto. Cualquier duda que os quede, me llamáis y personalmente me encantará poderos ayudar. Mire, por favor, un segundo solamente. Sí. ¿Qué hay que hacer para tener el don que tiene usted? O sea, ¿eso se puede adquirir, se puede estudiar o usted nace con ese don? ¿Ha nacido ya sabiendo que va a tener ese don? ¡Ay, qué pregunta! Sí tengo que decir que lo hago de corazón y que siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y eso es lo que tenemos que conseguir todos. Disfrutar de lo que hacemos, y es porque estamos haciendo el propósito de nuestra vida. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Bueno, os llevo mi corazón.